Vivir con pasión por Dominio FM. Qué gusto me da poderte saludar hoy lunes. Gracias por sintonizarnos a través del 96.5 FM de tu radio. Te doy la bienvenida a Vivir con Pasión y gracias por estar aquí. Saludos y gracias también a Eduardo Cortés, que está como productor de este programa. Gracias, Lalo. Y también a Carlos Luna, que está ahorita en controles. Gracias, Carlos. Y hoy el tema, pues, es algo difícil de tratar. Difícil en el sentido de, más que tratar de vivir y que me está diciendo mi invitada que es algo de lo más común. Es un tema que ya tenía tiempo que yo quería tratarlo aquí en radio porque, como te digo, sé que se da en muchos casos y lo peor es que muy pocas veces se previene o se entera la familia a tiempo el maltrato o abuso sexual. Cómo reconocer estas situaciones que podrían propiciarlo, cómo evitarlo principalmente y cómo salir adelante en una situación de esa naturaleza. Bienvenida, doctora Adriana Pérez Valencia, psiquiatra, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando. Y sí, como que es un tema que se antoja a lo mejor denso para ser lunes, sin embargo es de toda la importancia porque es algo que hasta cierto punto se puede prevenir y que si no se previene se puede limitar el daño y las consecuencias que vayan a tenerlo, y por eso es fundamental que la gente rompa este tabú a hablar de esto, se entere y al tener la información correcta pueda hacer una diferencia. De otra forma, solamente estamos permitiendo que las cosas sucedan o no sucedan o le sucedan a la gente que queremos, ¿no? ¿Qué es el abuso sexual, Adriana? El abuso sexual infantil, ¿no? Que es realmente el tema del que vamos a hablar el día de hoy. El abuso sexual en niños o infantil es la exposición deliberada de un niño menor de edad a una situación de índole sexual. Aquí quiero que todos pongan mucha atención. Tenemos la idea de que abuso sexual significa penetración. Y no es así, sobre todo en niños, estamos hablando de la exposición a cuestiones de índole sexual de cualquier forma. Tocamientos, situaciones con la boca, pláticas, exposición a material de sexo explícito, exacto, de tipo pornográfico. Cualquier cosa que el niño no esté preparado por su madurez, por el desarrollo propio que tiene a esa edad, se considera un abuso. Y entonces vemos que si no nos quedamos con la idea de que solamente la penetración, ya sea vaginal o anal, que esta situación se da mucho más comúnmente de lo que quisiéramos y de lo que de alguna manera pensamos. Puede ser que hasta 1 de cada 10 niños haya sido en algún momento víctima de abuso sexual. Es muchísimo. Es demasiado. O sea, si tú te imaginas un salón de clases de promedio de 30 niños, estás pensando que a lo mejor hasta 3 de ellos han tenido un encuentro inapropiado sexualmente para su edad. Entonces, por esta razón es que me parece fundamental que estemos tocando este tema, sobre todo para todas las que tienen contacto, ya sea mamás, tías o amigas, maestras, todas las que están en contacto con niños, que sepan de esto para que puedan decir qué voy a hacer, cómo prevenirlo y cómo voy a tratarlo en caso de que suceda, ¿no? Claro. Y bueno, ¿hasta qué edad se puede considerar un abuso infantil, un abuso sexual infantil? Y cuando ya es, porque como dices, o sea, hay algunos que tienen ya cierta madurez, obviamente hay otros que lo viven o pueden llegarlo a vivir, Adri, a lo mejor en su adolescencia o preadolescencia,
¿A qué edad se considera un abuso sexual infantil más o menos? Pues estás hablando de que antes de la adultez. Sin embargo, dependiendo de la etapa del desarrollo del niño, va a tener diferentes implicaciones y va a estar, o sea, se tiene que manejar de una manera un poquito diferente, ¿no? Estamos aquí a lo mejor pensando que hasta los 11, 12 años, que sean niños antes de pasar a la adolescencia como tal. Sin embargo, también en adolescentes puede suceder. Claro. Lo más común, sin embargo, es que inicia a edades más tempranas y que si no fue detectado y no se le fue puesto un alto, continúe incluso por años y que entonces te topas a las adolescentes teniendo ya esta situación. Qué fuerte. Ahora, ¿con qué nos vamos primero? ¿Cómo prevenirlo? ¿O vamos viendo qué es lo que lo propicia? ¿Qué sugieres aquí? Porque la verdad es un tema bastante, como decíamos ahorita, bastante denso y que es importante ir tratando paso a paso para poder tener la información idónea, Adri, y que los papás que nos escuchan, las mamás que nos escuchan, tengan esta apertura para recibir esta información y saber cómo prevenir. Yo creo que hay muchas que trabajan en esto desde hablarles a sus niños, decirles tener cuidado, que es algo de la prevención. ¿Qué sugieres aquí? ¿Con qué arrancamos? Mira, creo que primero tenemos que arrancar con la detección. Ya sabemos qué es un abuso sexual y ahora vamos a ver cómo detectar cuando alguno de los niños con los que tenemos contacto está siendo víctima de esta situación. La situación es que pocas veces el niño va a acercarse a los papás a decir las cosas tal cual, porque ni siquiera alcanza a entender todas las consecuencias del hecho y porque la persona que lo hace usualmente es alguien que es muy cercano a él. Los papás tienen mucho la idea de a lo mejor cuidar a los niños de los extraños. Uh-huh. Y eso está muy bien. Sí, también no es como que lo dejes con cualquier extraño, ¿verdad? Pero por esa situación, usualmente cuando se llega a dar el abuso sexual, tiene que ver con a lo mejor un tío, un padrastro, un primo mayorcito, alguna persona muy, muy cercana a la familia a quien le tienen mucha confianza y que hace por lo mismo para el niño más difícil de manejar. Incluso, bueno, en casos más severos, pues es el papá o es el el mismo abuelo. Papá. Sí, así es. Entonces, ¿cómo es que se da este abuso, no? Sí es cierto que hay veces que se da por la fuerza, sin embargo, tal vez sea la minoría de las veces. Estamos acostumbrados a que un abuso sexual tiene que ver con moretones y con golpes. Sí. En este caso, usualmente se utiliza la persuasión, uh-huh. La manipulación. Empiezan a decirle, mira, es que vamos a hacer algo porque yo te quiero mucho y te voy a enseñar algo que no debes compartir con nadie. Esto queda entre nosotros. Algo por el estilo, ¿verdad? Manejarlo como un juego, como algo. Así es. También, ¿no? Sí, puede ser como un juego. Puede ser también que digan, bueno, es que te tienes que dejar, si no, le va a pasar algo a la gente que tú quieres. O sea, lo pueden intimidar, lo pueden manipular, puede ir de una manera muy como natural hasta cierto punto donde el niño dice, es que de pronto esto no me resulta familiar y le explican, entre comillas, que en realidad es algo normal, que es solo una manera de demostrarle mucho cariño. Y dice, bueno, sientes bonito, entonces está bien. Y es por esta razón que, como decía, a lo mejor no va a ir tal cual a decirte, es que esto es lo que está pasando. Sin embargo, sí va a haber cambios, sobre todo en el comportamiento. Sí puede haber cambios físicos, ¿no? Que tiene que ver con, a lo mejor, enrojecimiento de las partes íntimas, sangrados, infecciones de vías urinarias de repetición, uh-huh. Algún problema que tenga que ver con el contacto sexual. Si son más grandes, pues de pronto puede haber hasta embarazos, ¿no? Claro, sí. Pero usualmente lo que empezamos a ver es que el niño empieza a cambiar su actitud, que de pronto teme a una persona o a una situación
o que empieza a jugar de una manera distinta. A lo mejor está la niña jugando con sus muñecas, con las vecinitas o con quien ella se junte, y de pronto empieza a meter de alguna manera elementos de la experiencia que ella está viviendo a través del juego. Y a lo mejor ahí dice la mamá de la vecinita, oye, qué raro. Esto no es normal que una niña esté hablando de, mira, te voy a tocar aquí, o se fueron juntos al cuarto y no le pueden decir a nadie, o situaciones así. Y estando pequeña y sin saber ese tipo de cosas, en teoría, ¿verdad? Teléfono en cabina 80002300. ¿Cómo prevenir el maltrato o abuso sexual en la familia que en muchas ocasiones pues se da de una manera muy sutil, muy silenciosa, y que es algo muy delicado y que sucede en 1 de cada 10 menores? Vamos a una pausa, seguimos con más de Vivir con Pasión. Teléfono en cabina 80002300. Estamos hablando del maltrato, del abuso sexual infantil con la doctora Adriana Pérez Valencia. Y nos decías, Adri, de cómo podemos detectarlo principalmente, detectarlo a través de la manera en que juega tu hijo, de cómo se pueden dar situaciones extrañas, diferentes, anormales para su edad, conversaciones. Así es, de pronto a lo mejor llegas y le agarras la cintura como normalmente lo haces y el niño responde, se sobresalta de una manera que dices, qué extraño, esto nunca lo había hecho antes, no era algo que le generara un conflicto, ¿no? Miedos, como decías. Sí, claro, y como decíamos, se puede ver en el juego, a lo mejor en algún dibujo, o de pronto empieza a platicar o a preguntar cosas que no son de su edad y que no terminas de entender por qué las dice, o que no tiene él el concepto completo, pero que empieza a hablar de situaciones de índole sexual, ¿no? Empieza a tener conciencia de sus órganos sexuales, empieza a preguntar sobre la actividad sexual, y empieza a saber que el niño a lo mejor ya no puede dormir adecuadamente, empieza a tener pesadillas, tiene dolores de cabeza frecuentes, o incluso empieza a tener regresiones del tipo de que se empieza a orinar en la cama, o empieza a tener mucho estreñimiento, tiene miedo de comer porque ya no quiere ir al baño, porque le duele al evacuar. Entonces empiezas a ver cambios que dices tú, pero ¿cómo por qué? Y una vez que tienen todas estas situaciones o alguna de ellas y que te das cuenta, pues tu obligación es preguntar, pero tienes que tener cuidado con cómo preguntas, ¿no? Y ahí en el cómo preguntas tiene que ver también un poco cómo fuiste educando al niño para que no sea algo tan extraño, para que haya esa confianza de hablar de todos los temas. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando los niños son muy pequeños, a lo mejor hasta entre los 3 años, pues, ¿qué le vas a enseñar? Las partes del cuerpo. Uh-huh. Que empiece a saber y a conocer su organismo. Ya cuando cumple 5 años, a lo mejor ya le vas a decir, bueno, las partes íntimas, ¿cuáles son? Y que son para él. ¿No? Que empiece a tomar conciencia de todo lo que te tape el traje de baño, eso es tuyo. Y nadie te lo debe tocar, a menos que sea para revisarte, para limpiarte con el doctor, pero en una situación en la que tú tienes que estar de acuerdo. Nadie puede hacerlo sin tu consentimiento, ¿no? Exacto. Y más adelante, pues ya vas tratando un poco más de temas de, bueno, ¿y qué pasaría si alguien quiere tocarte en un área de donde tú no quieres? Tienes que aprender a decir no, tienes que salir de ahí y tienes que contar las cosas. No es que sea tu culpa, nunca me voy a enojar contigo porque pase una cosa de estas, pero sí necesito yo saberlo. Y entonces, si empiezas a ver estas conductas y el niño de alguna manera, cuando le preguntas, empieza a darte algún dato, no te voy a decir no te enojes, porque claro que la reacción normal es enojarte. Ay, no, es que qué impotencia y qué coraje puede haber. Pero no demuestres el enojo. Uh-huh. Guarda la calma y lo más tranquilamente que puedas. Para poder obtener sigue preguntando, claro, porque si no el niño va a decir, bueno, esto es algo muy malo, ya no lo voy a decir. Entonces, cuéntame más y por qué y qué te dijo sin que te metas en muchos detalles. Claro. Y trata entonces de obtener, pues, quién, cuándo, cómo, dónde, uh-huh, para que puedas hacer algo al respecto. Una vez que ya sabes qué es lo que está sucediendo, pues efectivamente lo que tienes que hacer es creerle al niño. Hay veces que
se le tiene tanta confianza a la otra persona que dices, ay no, es que seguramente el niño está inventando. Quién sabe dónde lo escuchó, quién sabe dónde lo vio y nada más quiere hacer problemas. Tú tienes que creerle al niño, sobre todo cuando es pequeño, porque no son situaciones que de pronto a él se le puedan ocurrir. No, si lo está viviendo, cuando está pequeño, menos, o sea. Es. Y es tu responsabilidad. Y yo creo que es común, Adri, o se dan casos de niños o adolescentes que llegan a mentir en esto. Sí puede suceder, pero sobre todo no en los niños. Ya en los niños es muy difícil. En los niños ¿verdad? no se va a dar, porque ellos simplemente no saben sobre el tema. Entonces, no saben que pueden de alguna manera impactar a otra persona. En los adolescentes, pues dependiendo de qué tan grave o no puedan tener algunos problemas, sí puede ser que de alguna manera empiecen a tener ya distorsiones de la realidad, o bien que a lo mejor dirigidamente estén enojados con alguien y quieran hacerle daño a alguien. Sin embargo, antes de poner en duda y de juzgar, es que será o no será, hay que llevar al doctor lo más pronto posible después del evento. Y se hace un examen, se revisa de una manera que no se revictimice a la paciente o al paciente que lo vivió. Hay que, con mucho tacto, hacer tanto la entrevista como la exploración, la valoración de la persona y determinar, bueno, si hay datos de algún contacto sexual, si hay alguna enfermedad que se pudo haber contagiado y hay que tratar esa enfermedad. Y tratar de darte cuenta hasta dónde están las consecuencias físicas, ¿no? Como primera parte. Y como segunda parte, pues es la valoración mental, emocional, psicológica, ¿no? Psiquiátrica, exactamente, Definitivo. que es importantísima, porque más allá del daño físico que haya podido tener el paciente o no, porque recordemos que el abuso sexual no es nada más hablando de penetración. Entonces, el que lo hayan expuesto a material de tipo sexual, ya a lo es mejor, un abuso, sí, claro, dices. y a lo mejor no va a tener una consecuencia física visible, pero sí va a tener consecuencias mentales que a la larga van a influir en cómo se relaciona esta persona, tanto con las demás personas como con el sexo opuesto, qué tipo de relaciones pueda llegar a tener. Y entonces es fundamental que se trate, que se valore y se trate para limitar el daño o para ver realmente cuánto daño hay. Cuando te llegue a suceder, si te llegas a enterar tú de una situación, te digo, lo primero que tienes que hacer es llevarlo al doctor, al pediatra, si es un niño pequeño, comentarle al pediatra y que el pediatra haga las investigaciones conducentes y en medio de eso ir determinando el daño psicológico que realmente se provocó en el paciente. Cuando el paciente es muy chico y dependiendo del tipo de abuso, puede ser que no haya terminado de conceptualizarlo y que tenga, digamos, por decirlo de alguna manera, remedio la situación, que pueda no afectarle, que pueda reentender el hecho, aprender, claro, a limitar este tipo de contactos y aprender a cuidarse, pero que no le cause un estigma, digamos, o una situación que le complique sus relaciones sexuales posteriores. Y todo, como dices, su autoestima, porque eso también es algo que, como dices, tiene mucho que ver toda la parte emocional para que una persona se relacione sanamente. Deja tú todavía en pareja, incluso con la demás gente. Así o sea, el solo hecho de saber o llegar a tener conciencia de lo que sucedió puede ser algo muy traumático. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres? Cuando estén escuchando esto y en los momentos posteriores, recordarle al niño o a la niña que es una persona muy valiosa, que no tiene la culpa, que se le quiere muchísimo y que es igual de buena que cualquier persona que no hubiera tenido una experiencia parecida. El haber sufrido esto no lo hace estar manchado, no lo hace que, digamos, ya no pueda más adelante tener una adultez normal, ¿no? Y esto, pues, si no se lo hace saber al niño, el niño puede ser que sí crezca con esta situación. Entonces, por más difícil que sea, sí es importante detectarlo y no hacerte de la vista gorda. A veces, como que es tan difícil que dices, no sucedió, seguramente, pues, lo inventó porque no puedes tú manejarlo, pero por más difícil que sea manejarlo tú, imagínate lo difícil que va a ser para el niño o la niña. Entonces, si es algo que tienes tú que como que agarrar por los cuernos,
manejarlo, tratarlo, para que el niño pueda realmente, pues, reestructurar todo lo que vivió y tener posibilidades de una vida, pues, satisfactoria y completa. Claro, porque tú me decías algo que me hace muy importante decirlo, porque esto que dices, hacerse de la vista gorda, es muy delicado. Un niño, una niña que haya vivido abuso sexual, aún y cuando, como dices tú, no lo entendía, etcétera, se le puede quedar grabado de su inconsciente y puede afectarle. O sea, si no va a un tratamiento, si no hace nada de lo necesario para salir adelante de esta situación, se puede quedar ahí grabado y a la larga afectarle en sus relaciones de pareja, como persona, etcétera, ¿no? Así es, ¿no? Y de pronto te topas con pacientes que van muchos años después por otra situación y que ya en el proceso psicoterapéutico sale a relucir que hubo este tipo de situaciones y es mucho más complicado tratarlo 20 años después que en el momento. Fíjate qué impactante eso. O sea, que puede ser mucho, aun y cuando tu conciencia es diferente, es más traumático cuando es al pasar de mucho, cuando ya pasaron todos estos años, después de, no sé, si fue a los 5, 6, 7 años, en la adultez, darte cuenta o descubrirlo. Sí, lo que pasa es que cuando te acaba de pasar, tienes la opción de ayudarle al niño a procesarlo de una manera en que lo entienda diferente desde el momento mismo en que se dio. Y entonces ya no le ocasiona todas las consecuencias o todos los daños posteriores que a la otra persona que no tuvo la oportunidad sí le causó y que después tiene que lidiar con esas consecuencias. Entonces estás limitando el daño o previniendo al momento de tratarlo a la edad temprana. Definitivo, entonces es muy importante esto. Teléfono en cabina 80002300. ¿Quieres hacer alguna pregunta anónima? Aunque no digas tu nombre, tú puedes hablar, puedes preguntarle algo a nuestro especialista. Vamos a una pausa, seguimos con más de Vivir con Pasión. Tema complicado que estamos tratando el día de hoy, difícil de afrontar a veces en la familia, pero que es importantísimo detectarlo, hablarlo, tratarlo cuando un niño, una niña sufren de abuso sexual. Y estamos hablando de esto con la doctora Adriana Pérez Valencia, un tema que a veces, como les digo, a veces se va dejando, no se habla, no se trata. Y ya estábamos hablando ahorita de las delicadas consecuencias que existen por hacerse la vista gorda, por hacer como que no pasó nada. Y si te enteras que sucede algo con tu hijo, el detectarlo a tiempo es básico para su sano desarrollo físico, sexual, emocional, mental. Y aquí justamente nos está compartiendo una señora, Adri dice, cuando yo tenía 7 años, su hermano de 11 años la obligaba a hacer cosas que ella no quería, y ahora que es abuela, tiene mucho miedo a que le pase lo mismo a sus nietos, está constantemente a la defensiva, sus hijos a cada rato, tiene problemas con sus hijos porque dicen es que eres una exagerada, pero pues obviamente ellos no saben lo que ella vivió en su niñez. Entonces, ¿cómo manejar eso? Fíjate qué relevante es la participación de esta señora, ¿no? Evidentemente que aquí estamos viendo una de las tantas consecuencias que ella vive por haber sido víctima de esta situación. El que ella lo haya vivido con el hermano, con quien se supone que hay toda la confianza del mundo, de alguna manera sí nos da la idea de que probablemente por el tiempo en el que era, que fue pues hace ya muchos años, no había la confianza y la apertura para hablar de este tipo de temas. Si no le explicas a los niños qué es la actividad sexual, cómo se hace, en qué momento está bien, con quién y para qué es, los niños no tienen manera de saberlo. Y esto, pues, digamos, sí lo saben, pero están mal informados. Exacto, ¿no? Porque ahorita, bueno, encuentran información por todos lados, pero no quiere decir que eso sea lo correcto. Claro, entre los amiguitos, el internet o la televisión o quién sabe de dónde saquen los datos. Entonces no tienen la información completa como para hacer un juicio de valor apropiado. Si tú al niño desde chiquito y conforme va creciendo le vas dando los datos de acuerdo a su edad, obviamente, necesarios de acuerdo a su edad, entonces el niño va a poder manejarlo, la información adecuada y también sus propios impulsos. Un niño a los 11 años que está en plena pubertad, en donde esas hormonas, digamos, que están en esa explosión total, va a tener un deseo
Y es natural que quiera conocer a la otra persona o que él sienta reacciones en su organismo y que quiera explotarlas y vivirlas. Y de pronto, si no hay una supervisión adecuada y si el niño no sabe que esas cosas que él siente son normales, pero que hay momentos y que pues definitivamente con su hermana no, que a lo mejor hay cosas que tiene que ir viviendo más adelante, que sí tiene que aprender qué es normal, a tocarse, que se conozca. Pero en dónde está bien y en dónde está mal. Y que tiene que respetar, obviamente. Y a qué tiempos está bien. Ahí estarías limitando la posibilidad de que se diera. Y esto es de lo que se trata. No de decir, bueno, nunca voy a dejar que dos hermanos estén juntos. Sí, claro que además de la información, pues tiene que haber cierta supervisión y que cuando tú vas viendo pequeños detalles, intervengas en cuanto a la educación para que tengan herramientas para de alguna manera marcar su juicio. Acuérdate que tú eres el responsable de lo que ellos ven como bien o como mal. El saber establecer límites. Sí. Hasta dónde es algo sano, hasta dónde la parte sexual no es algo mala, pero es algo que requiere de una madurez que no tienen los niños, que se tiene que dar en la adolescencia tardía o en la adultez, con información, con una persona a quien quieran, con sus cuerpos ya desarrollados por completo. No en los momentos en donde apenas empieza a desarrollarse y que la curiosidad es la que te lleva a realizar este tipo de cosas. Entonces, por este tipo de situaciones es la importancia de manejar este tema aquí, para que sepan cómo ir manejando en las diferentes etapas a sus niños, qué les tienen que decir, y para que vean también las consecuencias de no determinar a tiempo si es que sucede y qué es lo que va a pasar, ¿no? Como con esta señora. Detectarlo en su momento para poderlo sanar y el poder salir de esa situación. Ahora, ¿traes alguna idea de las edades específicas o algo así, Adri? ¿Cómo les puedes ir? O sea, simplemente ir avanzando de acuerdo a esa edad, lo que le vas diciendo, como lo compartías ahorita. Sí, es lo que te decía. Digamos que para los 3 años tienen que saber cuáles son las partes del cuerpo. Okay. Para los 5 años ya tienen que saber las partes íntimas del cuerpo por su nombre correcto y para qué sirven. Ya para los 8 años ya tienen que saber acerca de las relaciones sexuales, de cuál es su función, de cómo se reproducen los padres, pues, y de cuáles son los momentos adecuados y no adecuados. Y una vez que ya llegan a la adolescencia, pues ya tienen que empezar a saber y tienes que hablar con ellos sobre métodos anticonceptivos, sobre riesgos, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre embarazos no planeados y no deseados y las consecuencias que tienen estos encuentros sexuales, ¿no? De acuerdo a la edad del niño, tú eres quien tiene que ir dando toda esa información. No puedes quedarte con la idea de, no, es que en la escuela lo manejan. Qué bueno que en la escuela lo manejen. Una vez que llega el niño y te platica, fíjate que en la escuela nos hablaron de esto, en lugar de decir, ay, no, ¿por qué lo hablan? O ir a la escuela y decir, no le hablen de esto a mis hijos. O decir, ya le hablaron y yo me quito el problema. Es, a ver, platícame qué te dijeron, todo. Explícame y tú complementa la información y asegúrate que tenga los datos correctos. Exacto. Ahora, ahorita que compartías también, bueno, esto de el aspecto de cómo puede darse en la familia. ¿Cómo manejar estas relaciones? Porque dices, claro que no puedes hacer el extremo de que no esté con el tío, con el primo, que me decías que se dan casos muy aislados, de que sea por una mujer, pero se dan, pero muy aislados, muy aislados. Lo más común es que sea por parte de hombres hacia menores, ¿no? Pero ¿cómo manejar esto también en cuanto a la manipulación, Adri? Porque como dicen, a veces, y he sabido de casos en donde hay una amenaza, donde hay como decías ahorita, es que si lo dices, le voy a decir voy a hacer algo más con tu familia, o tus papás me van a creer a mí, o algo por el estilo, no voy a inventar otra cosa de ti, o voy a decir que tú hiciste esto otro. ¿Cómo? Ahora sí que también te voy a decir algo, este programa lo escuchan muchos adolescentes y muchas jovencitas, preadolescentes. ¿Cómo manejar esto? ¿Qué hacer si porque pues están frente a una persona que las está manipulando? O bien los papás, ¿cómo manejar esto? Porque pues también decirles, oye, si te dicen esto, ten la confianza conmigo, o yo te voy a creer, no sé, ¿cómo manejar toda esta dinámica familiar tan difícil? Porque pues obviamente lo peor del caso aquí es que la mayoría de los casos es el tío, el primo, alguien muy cercano a la familia que obviamente va a causar
un caos familiar, un problema grande en el sentido de que cuando se acepte, pues obviamente esto va a estallar. Sí, y sin embargo, hay que recordar que las consecuencias de que no se acepte son todavía más grandes. Entonces, ándale, es preferible vivir las cosas en el momento y no decir, bueno, para evitarnos el rompimiento familiar, vamos a hacernos todos de la vista gorda y como que no sucedió. Si tú ya tienes conciencia de lo que está pasando o si te viene paseando desde hace un tiempo y ahorita te das cuenta que esto no es correcto, tienes que decirlo. Aunque te digan que a lo mejor le van a hacer daño a otra gente, a tus primitas, a tus hermanitos, tú tienes que decirlo porque precisamente esa es la manera en la que vas a detener o en la que vas a poder evitar que haya más gente que también sea abusada. O sea, esta persona en algunos casos puede tener una patología de índole psiquiátrico, que es la pedofilia, que es esta preferencia sexual hacia los menores y que, bueno, es sujeta de tratamiento y que definitivamente tiene que ser reconocida y alejada de los niños en tanto que está en tratamiento esta persona. No todas las personas que tengan contacto sexual con niños van a ser pedófilos. Hay gente que simplemente tiene una conciencia no clara de las cosas y está abusando de otro tipo de situaciones. Sin embargo, se tiene que hablar. Si no tienes la confianza con tu mamá, entonces con otro tío, con un abuelo, con el maestro, pero tienes que hablarlo. Y los papás que lo vivan, pues tienen que hacer frente a esto y lo que decíamos, no tienen que manejarlo, tienen que llevarlo con el doctor, que hagan una valoración completa y ahí se determina en conjunto a qué institución, si es necesario hacer una demanda como tal, que se investigue el caso por las autoridades para que también esta persona, pues no es que también, tú le quieras hacer daño, pero es un delito y es alguien que de pronto sí requiere que sea separado del vínculo familiar mientras se realiza toda la investigación, que requiere muchas veces tomar cierto tipo de terapia porque no son situaciones normales en donde tú puedas estar abusando así de un menor o satisfaciendo tus necesidades con gente que no tiene una pues la clara, sí, no pueden consensuarlo. El abuso está porque a lo mejor el niño dice, bueno, es que él se deja y esta otra persona no es capaz de tener una actividad de este tipo con alguien más, pero el niño no tiene la capacidad para aceptarlo, simplemente aunque lo haga, no tiene la conciencia para hacerlo. Entonces, al no poder ser consensuado como tal, se considera un abuso. Definitivo. Y es mejor que en su momento se haga, se separe, les digo, se les dé seguimiento a las dos partes, se dé la terapia y se limita el daño. Y finalmente, si las cosas funcionan como apropiadamente, se toman todas las terapias correspondientes y demás, pues no necesariamente tiene que del todo, con el tiempo, haber habido una ruptura. Sí, las cosas van a cambiar y a lo mejor nunca más vas a dejar a los niños cerca de esa persona que abusó, pero eso no significa que tú nunca más vayas a poder hablar con ellos. Hay que hacer un proceso analítico de qué es lo que sucedió y trabajar, pues, perdón y muchas cosas, pero claro que una vez... Pero lo más importante es sobre todo limitar el daño y empezar poco a poco. Acuérdate que es un paso a la vez y es, ok, si ya me di cuenta, voy a tomar el primer paso y de ahí se van dando los demás. No te abrumes con lo que vaya a suceder después. Actúa en el momento y las cosas se van a ir acomodando poco a poco. Y aunque no se terminen de acomodar, siempre va a ser menos eso que estás viviendo a que si no hubieras hecho nada. Claro, no, la verdad, la gente que se atreve y que tiene esa valentía de hablarlo, de decirlo, de hacer ese, pues como dices, de vivir ese tratamiento, de llevar a sus hijos en caso de que hayan descubierto algo así, pues obviamente, como dices, Adri, no es nada fácil enfrentarse a ello, pero es mucho peor todo lo que implica y lo que va a vivir esa persona por no haberse sometido a este tratamiento tan importante cuando vive en una situación de esta naturaleza como lo es el abuso sexual. Vamos a una pausa. ¿Quieres compartirnos algo? Te recuerdo también las redes sociales, dominio.fm es el Facebook, puedes escribirnos también ahí, no es necesario que nos digas tu nombre, y también el teléfono en cabina 8000-2300. Vamos a una pausa y regresamos.
Teléfono en cabina 8000-2300. ¿Quieres compartirnos algo? Te recuerdo que ese es el teléfono y también puedes mandarnos algún comentario a través de redes sociales, dominio.fm. Ahí puedes mandar algún inbox, algún comentario y pues será totalmente anónimo. Este tema pues es algo complicado, pero muy necesario de tratar, Adri. La verdad, muchas gracias por compartirnoslo y porque realmente es un tema que como dices, es más común de lo que creemos, desafortunadamente. Y que si no se sabe a tiempo el cómo detectarlo, el cómo prevenirlo, el qué hacer como papás. Ahora, hoy en día, Adri, bueno, muchos papás están trabajando, ya ha cambiado mucho y eso que desde siempre se ha dado esto, o sea, toda la vida. Y digo, ahorita nos hablaba esta señora de cómo lo vivió, pero aún así, hoy en día, pues los papás están más fuera de casa que incluso en épocas pasadas y pues están con la persona que los cuida, con los tíos, en la casa de la abuelita, en donde va a lo mejor mucha gente de la familia. Entonces, el que existan estas maneras de prevenir, de hablar, de que exista una comunicación abierta, que pues hoy en día no podemos tener estos tabús, si está el internet y toda la información a la orden del día y de una manera a veces hasta equivocada, que no es la mejor información para tus hijos. Imagínate si no se habla directamente entre padres e hijos de estas situaciones. Y tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamar. ¿Qué nos quiere compartir o preguntar? Mira, yo tengo 53 años. Yo fui abusada sexualmente por mi padrastro. Nunca tuve tratamiento psicológico. Yo me lo guardé toda la vida hasta los 9 años. Que hice conciencia de que eso no estaba bien y se lo comenté a mi mamá. Ya ella me protegió más, pero pues siempre con la duda de que por qué yo nunca lo dije. Me sentía culpable porque nunca lo expresé. A veces yo sentía pues que era parte de eso o que me gustaba. No sabría explicarlo. Yo creo que ese abuso empezó desde que yo tenía unos 3 años de edad. Se me vienen imágenes a la cabeza, cómo él lo hacía, tocamientos. Ya como a las 8, yo creo que con su mano su dedo me violó porque la sangre. Ay. Entonces, cuando yo me veo sangre, pues yo todavía no menstruaba. Después hago uso de conciencia porque esa sangre. Y pues he vivido toda la vida con eso. Es bien duro. Yo protejo a mis hijos hasta del aire, de mis hermanos, de los vecinos. Yo no los prestaba por el pánico. Claro. Todavía yo veo a niñas que las descuidan y digo, no puede ser, porque los descuidan, corren peligro, sea quien sea, un vecino. Entonces, pues, eso sí ha perjudicado también. Cuando yo me caso y tengo relaciones, yo lloraba, sentía muchas ganas de llorar. Sí, claro. Porque no había sanado eso. Déjame ver qué le puede decir aquí la doctora Adriana. Mira, tú comentabas al inicio de tu llamada cómo sigues viviendo esto y cómo de alguna manera te culpas por no haber detenido este abuso y que si no sabías si te gustaba o si tú tenías alguna responsabilidad sobre lo sucedido. Quiero que te quites eso de la mente. Bajo ninguna circunstancia un niño es responsable de esto que le sucede. Es un abuso por parte del mayor. Tú no tenías conciencia de que era bueno o que era malo. Las situaciones, el que te pudiera llegar a gustar algo en determinado momento es normal, son receptores de células nerviosas y nuestro organismo siente. Sin embargo, tu cerebro no estaba preparado para vivir este tipo de situaciones. Y claro, que cuando tú te diste cuenta que esto era algo que era pues inapropiado, hablaste y ya tu madre pudo protegerte y se disminuyó o se evitó esta situación. Entonces tú hiciste lo que estaba en tus manos y dentro de todo, pues la verdad es que muy bien y creo que has avanzado un camino muy largo a pesar de no tener el apoyo psicoterapéutico y el hablarlo ahorita de alguna manera y compartirlo es algo que va a ayudar para tu propia sanación, porque el hecho de aceptarlo y compartir tu experiencia con otros para que otros puedan a lo mejor identificarse y prevenirlo es el último paso en el proceso de curación del evento en particular. Claro que pues hay
posibilidades de complicaciones, trastornos de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, problemas con el sueño, problemas a la hora de la actividad sexual, de la relación de pareja. Y todavía es tiempo de pedir ayuda. Y todavía es tiempo. O sea, no dejarlo, ¿verdad? Porque yo creo que gracias de verdad por la valentía de lo que nos compartes. Gracias de verdad por llamar, porque es una situación muy fuerte para compartirla y que, como dice la doctora Adriana, es un paso más el poder asimilarlo, aceptarlo y ver hacia adelante y pedir ayuda. No lo dejes. Así es. Sí, yo me lo guardé muchos años, pero nomás mi mamá, mis hermanos, abusó de varias de mis hermanas, tocamientos. Él acaba de fallecer hace 2 años. Jamás quisimos hacerle daño, de demandarlo, llevarlo a la cárcel, porque pues, ¿cómo voy a mandar a mi papá? Porque, pues, fue mi paso, fue lo que yo conocí como un paso. Claro. Entonces, yo lo perdoné, sí lo permití. Él lo negaba, decían que eran inventos de mi mamá. Él lo negó y lo negó, lo perdonamos, lo perdoné. Pero si te preguntas, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Ahora, ¿sabes qué? Yo creo que lo que sigue es perdonarte tú y avanzar en esto, porque como lo decía ahorita la doctora Adriana, a veces esa culpa, eso que tú has venido cargando, es lo que no permite a la fecha sentirte tranquila y ver hacia adelante y vivir lo que hay hoy. Lo que sí yo creo que no dejarlo, creo que todavía es tiempo y siempre es tiempo para acudir a una terapia y que sanes eso. Pues yo decía, pues no me afectó, yo no lo provoqué, tenía 3 años, Claro. sola, ¿verdad? Sí, no. Pero hay rachas de que también caes, o sea. Todavía caes en ese juego de pensar cosas que te hacen daño. Claro. Acude a pedir ayuda, gracias por compartirnos esto. Tenemos que continuar ahorita con el tema, pero gracias de verdad por habernos llamado. Sí, para que Dios vean la que bendiga. pues, es verdadero. Claro, esto es falso. Es muy importante que se tomen cartas en estos asuntos. Sí, gracias. Muchísimas gracias por hablar. Bye, de nada. Y de verdad que sí, Adri, porque el hecho de que estas mujeres, estas personas que nos hablaron, que nos escribieron, estamos hablando de personas de más de 50 años y que nos están compartiendo su historia. Hoy en día hay personas que pueden estar viviendo esta situación y que están en el momento idóneo para sanarlo, para hacer algo, para no dejarlo ahí. Y de verdad que a lo mejor aquí, bueno, no es un programa donde hablemos de la cuestión ahorita, de la cuestión legal, pero también es importante tomar cartas en el asunto. Sí. ¿Sabes por qué? Sobre todo, porque de esa manera es como limitas que otra persona pueda ser abusada también. Aquí en el caso de esta señora que nos llamó, ella dice, bueno, nosotros no queríamos hacerle daño, y se entiende que no quieran hacerle daño, pero al momento de él dejar a su familia y tal vez crear una familia nueva o juntarse con otra señora que ya tuviera hijos, y este señor nunca tuvo realmente el abordaje psiquiátrico necesario, pues está en todo el riesgo de volver a cometer el abuso. Entonces, por esto es que es importante tu responsabilidad en la cuestión legal, porque no es para castigarlo, es para prevenir que a otra persona le pase, ¿no? Y sanarte a ti mismo, primero que nada, también. Trabajar en ti para sanar esto que estás viviendo o eso que pudiste haber estado viviendo. Creo que es importante mencionar cuáles son las expectativas de pronóstico de una persona que sufra esta situación. Tiene que ver con el tiempo durante el cual el niño fue abusado y el tipo de abuso que recibió. Decíamos, mientras más rápido lo detectes y lo limites, mejores las posibilidades que tiene de salir adelante. El apoyo social y familiar que vaya a tener ese niño o esa niña, el que le crean, el que lo lleven al doctor, la parte de la terapia, que lo canalicen hacia que pueda realmente reestructurar su pensamiento y sobre el evento para que tenga las menores consecuencias posibles. Y bueno, como quiera, la personalidad del niño va a afectar. Y tenemos otra llamada antes ya casi nos vamos, pero qué bueno que nos están llamando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Sí, quién habla? Habla Mari. Es importantísimo, es muy Gracias, claro el radio. Rápido le comunico nada más. Qué linda, Mari, dígame. Pongan atención, por favor, todas las madres de familia, las niñas las traen todas encueraditas, en tacones,
y con el vestidito ahí todo, con sus cosas ahí, enseñando todo, pues, ¿qué es eso? Fíjate, y gracias debe por... vestir una niña como debe de ser, normal. Gracias. Su edad, una niña. Gracias por compartir esto. La exaltación sexual de las niñas también es algo que provoca este tipo de situaciones. Sí, claro, sin que justifiquemos que la otra persona diga, sí, no, obviamente no. Me excitó porque está en una faldita, sí, pero no, de para alguna nada. manera sí puedes prevenir. Pero es algo y esto, hay por ahí un libro nuevo, que no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero también que tiene que ver con Niñas Glamour, creo que se llama, es de Jesús Amaya, y todavía no lo leo, pero me lo han recomendado mucho. Y entre otras cosas, está poniendo a las niñas mucho en esta situación de hacerse ver más grandes de lo que son, y es algo que también pues no es correcto, y es algo que está, como dices tú, Adri, claro que no justifica jamás este tipo de situaciones, pero vivir de acuerdo a la edad, el no dar información cuando no es el momento idóneo, el decirles las cosas que necesitan saber, de acuerdo a su edad y de acuerdo a lo que están viviendo, es básico para prevenir. La exposición, ¿no? Exacto. Inclusive, ahorita estábamos hablando mucho de la gente que está dentro del domicilio, que es muy importante, pero siempre hay que recordar que también hay gente de afuera. Simplemente ves el Facebook que está plagado de fotos de las niñas y de los niños y ponen mucha información, o los niños que tienen Facebook desde edad muy temprana. Hay muchos casos de hombres que hacen acercamientos sexuales a través de eso. Entonces, estar muy al pendiente de qué es lo que hace tu hijo, de qué le enseñas a tu hijo, de que todo vaya de acuerdo a su etapa maduracional. Trabajar mucho en la prevención, que es básico para que estos temas, estas cuestiones se lleguen a estas consecuencias, pues descuidos principalmente, ¿no? Adri, ya nos vamos, de verdad que gracias por tratar este tema, por traerlo aquí a Vivir con Pasión, por compartirnos tus conocimientos. Y danos, por favor, tus datos, dónde te podemos localizar, la gente que requiere alguna terapia psiquiátrica, etcétera, dónde pueden acudir contigo. Claro que sí. Les dejo mi teléfono 15 94 35 99 y mi correo electrónico DRA de doctora dra.perezvalencia@gmail.com. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Y pues encantada de estar aquí contigo. Creo que fue un programa muy enriquecedor para mucha gente. Finalmente, como decíamos al principio, la clave de todo esto es la información. Desde ahí empezamos, entonces. Así es. Y prevenir, que es lo más importante. Gracias, doctora Adriana Pérez Valencia. Y gracias a ti por haber estado con nosotros aquí en Vivir con Pasión. Te espero mañana en punto de las 4 de la tarde. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Teléfono en cabina 8000-2300. Dominio FM. Pasión por la información.